Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y el veganismo qué? En estos años, siendo vegano, he tenido la necesidad de seguir estudiando conceptos para comprender a profundidad el significado real del veganismo. En el episodio de hoy vamos a tener una conversación profunda y enriquecedora con nuestra invitada. Vamos a hablar de filosofía, de veganismo y ética, y también de la intersección del veganismo y otras luchas como el feminismo. Y seguramente también terminemos hablando de deporte. Nuestra invitada de hoy es Alejandra Rodríguez. Aleja, bienvenida a este espacio. Para mí es un honor compartir estos minutos contigo, que nos compartas tu conocimiento, lo que has estudiado, lo que te apasiona. Así que espero que tengamos una conversación en la que también te la goces y hablemos de lo que nos apasiona a los dos, del veganismo. Gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme y confiar en mis conocimientos. Hola, soy Felipe Vélez. Me hice vegano cuando empecé a cuestionar el impacto de mis decisiones de consumo en los animales. Y siendo vegano, me han hecho muchas preguntas como ¿de dónde sacas las proteínas y el omega 3? ¿Cómo que las vacas no son lecheras? Y entonces, ¿qué comes? ¿Y el veganismo qué? Por eso creé este espacio para transformar mitos en realidades y prejuicios en posibilidades, conversando con expertos y con gente real. Esto es ¿Y el veganismo qué? Un podcast para veganos y para no veganos. Un espacio para todos. Aleja, es probable que no lo sepas, nunca te lo he dicho, pero una de tus cuentas de Instagram ha sido de las primeras cuentas que yo seguí buscando información de deportistas que también vivieran el veganismo en sus vidas, y me encontré con Vegan Athletes. Y además de encontrar información valiosa sobre el deporte, sobre llevar el veganismo y una vida deportiva, que en ese momento me interesaba mucho y me sigue importando hoy, me encontré también con filosofía y con conceptos relevantes que me han ayudado a pulir los conceptos del veganismo. Cuando uno se hace vegano, no se las sabe todas. Es un proceso en el que, al menos en mi caso, he ido aprendiendo cada vez más, he ido puliendo estos conceptos. Tú eres una mujer de muchos mundos. Eres licenciada en lenguas modernas, eres escritora. Em, Hoy estamos aquí con algunos de tus libros. Además, eres una apasionada por la filosofía y además eres campeona nacional de pole. ¿Cómo integras todas estas facetas de tu vida en Alejandra Rodríguez? Y además que luchas por dos causas, el veganismo y el feminismo. ¿Cómo integras todo esto en tu vida diaria? Bueno, ya que hablabas del tema filosófico, hay un filósofo que tiene una concepción eh, de la ontología humana, que es el del ser arrojados al mundo, que es Martin Heidegger. Em, Algo que me parece importante en Heidegger es la posibilidad de poder elegir una vez arrojados al mundo em, eso que tiene un sentido al menos para nosotros. Esta visión se contrapone a la de filósofos como Emile Cioran, que dirán que lo que vivimos es absurdo y no tiene caso hacer nada. Em, y esta visión hace incluso más entendible fenómenos como el de la muerte. Pero para mí siento que el deber ser, ¿no? Que es un poco como la idea de que sí existe la idea de poder tener un propósito en la vida, es fundamental para mí. Desde el activismo la he asumido, eh, y me parece que
Yo sé que muchos filósofos van a decir Kant es como el aburrido de todos los filósofos, por decirlo de alguna manera. Nos dio como luces acerca de cómo hacer un buen activismo. Em, y el activismo debe tener como dos posibilidades muy importantes. La primera, em, que sea ética, em, que el activismo en sí mismo sea ético. em, y ético desde una mirada racional, no desde una mirada religiosa. Y también universal. Entonces, creo que antes de la teoría del derecho, la ética es una base suficiente para nosotros trazar un propósito en la vida hacia la conciencia de otra edad, hacia la conciencia colectiva. Por otra parte está lo que tocabas, como quizás la escritura desde un punto subjetivo, ¿sí? Porque lo que yo hago es ficción también. eh, Hago poesía filosófica, antipoesía. Mi novela es ficción, meramente. Pero también tengo ahora un libro que va a salir que es de crónicas y es de ensayos. Ese sí es un poco más racional. Pero también soy bailarina aérea, o sea, no solamente pole dancer, y siento que la manera en que nosotros, los humanos, podemos encontrar también una, una base vital en la existencia puede ser trazada a partir del arte. Ujú. Genial. Yo quisiera desde este momento tocar el tema de tus libros. Hoy tenemos Rubicon, Decoupage Feminine y Poems and Thoughts of a Young Priestess. ¿Sí? En una frase, ¿cómo definirías cada uno de estos libros? Bien. em, Rubicón es la estética o la fenomenología de lo que se atraviesa, ¿sí? Porque pensamos que atravesamos cosas y esas cosas no necesariamente nos atraviesan al mismo tiempo, pero sí. O sea, cuando atraviesas una calle, la calle, que es algo más grande, te está atravesando a ti, ¿sí? Y a partir de ese momento, eh, cuando ya no es cotidiano, cuando es algo nuevo, te atraviesa a ti. Hay una información em, distinta, ¿no? Que está a partir no solamente de los sentidos que conocemos, sino de otros que no son tan conocidos como la interocepción, por ejemplo. Entonces vas creando como puentes en la memoria. Pero ahí básicamente yo no hablo de un fenómeno quizás cotidiano, sino de aquello que te atraviesa y a partir de lo cual no vuelves a ser la misma persona, ¿sí? Para mí lo fue, por ejemplo, el veganismo, em, el ser divorciada, ¿no? El momento de mi divorcio, el fallecimiento de Bianca, ¿no? Mi perrita, el fallecimiento de mi padre, eh, el conocer el arte y encontrar un sustento espiritual. Puntos de inflexión en la vida, esos eventos que te cambian la Sí, perspectiva. sí, a partir de los cuales no vuelves a No ser vuelves a ser igual. igual, exacto. Ok, súper. Ese fue Rubicon. Sí. Ujú. Decoupage Féminin es una novela que, que insta justamente a, a entender de manera dialéctica de una diosa, digámoslo así, de una demiurga que llamo ahí, a a una mujer que está hastiada de su matrimonio. Y a partir de ese hartazgo empieza a construir un camino de liberación. Ok, genial.
Y en Poems and Thoughts of a Young Priestess, para mí es vital reconstruir la relación con la naturaleza y con el arte como un sustento espiritual. Está escrito en inglés todo. Sí, está escrito en inglés todo. Genial. Yo siempre he admirado a los escritores y esa capacidad de contar historias, sean de ficción, sean reales, cualquier género literario me parece admirable la labor que hacen los escritores, me parece increíble eso. Dijiste algo importante, el activismo tiene que ser ético y universal. Y cuando hablaste de tiene que ser ético, ético desde lo racional, no desde lo religioso. ¿Cuál es esa diferencia entre el ético desde lo racional y el ético desde lo religioso? Claro, porque resulta que la ética, al pensarse de manera racional, nos da la oportunidad de cuestionar, ¿cierto? Mientras que a partir de lo religioso se establece una ética que no se duda, ¿cierto? Entonces eso me parece fundamental. La ética desde el pensamiento racional nos va a liberar y libera a los oprimidos. Y esa es la gran oportunidad que veo en eso. Y al construirse de una base universal, me parece que va a detonar las raíces de los problemas. Clarísimo. Bueno, en una ocasión te escuché que nos recomendabas para forjar un criterio del mundo, para conocer el mundo y la vida, priorizar la lectura de filosofía versus probablemente otros géneros literarios. Am, y me llamó la atención y me conecta mucho. Eres amante de la filosofía definitivamente. Ahora la pregunta que te quiero hacer es en qué momento el veganismo viene a convertirse en un motivo de estudio filosófico para ti tan importante que nos has contado ahorita te hizo cambiar la perspectiva. Ya una es Alejandra antes del veganismo y una es Alejandra después del veganismo. Y comparto eso. En mi caso pasó exactamente lo mismo. Me cambió la manera de relacionarme con la vida, con el entorno. ¿En qué momento pasó eso? Eh, yo quiero aclarar algo que me parece importante y es que puede que muchos de nosotros o muchas de nosotras tengamos como muy claro que el veganismo es la única lucha por los animales. Y como es mi caso, desde niños inclusive, queríamos que en el primer momento de poder irnos de la casa, poder ser veganos, por ejemplo. Pero yo creo que uno de los más grandes errores que a veces cometemos es está en tratar de convencer a los demás de otras maneras aisladas a lo que realmente es, ¿cierto? Em, y pienso que una de las grandes lecturas que me parece que es muy efectiva es la del concepto de la banalidad del mal que hace Hannah Arendt en el libro del juicio de Eichmann en Jerusalén, por ejemplo. Allí Eichmann, eh, en este juicio, pues le dicen, bueno, ¿usted qué, cómo se siente, ¿no?, de haber participado en este genocidio? Y le dicen, ¿por qué está tan cómodo con sus respuestas cuando él responde? Em, y Eichmann dice, finalmente, pues estaba haciendo mi trabajo, estaba siguiendo órdenes, estaba siguiendo la ley, ¿sí? Em, entonces a mí vinieron muchas preguntas y una de ellas es la conclusión de Hannah Arendt en el libro y es muchas cosas que para el resto del mundo son normales, de hecho son atrocidades, son barbaridades que no deberíamos
permitir y no porque algo sea legal significa que es justo. No porque sea legal es bueno, no porque sea legal es justo. Ujú. Exacto. Entonces, ese libro por un lado me tocó fuertemente y me ayudó un montón a ser más consciente del mensaje que estaba transmitiendo, ¿sí? Porque primero que todo, me parece revictimizante y me parece que estoy haciendo un mal activismo si yo no me paro desde la postura del oprimido, ¿sí? Cuando yo me estoy parando desde el punto del opresor, que verás mucha gente hablando de dieta, ¿sí? Incluso hemos pecado muchos deportistas en hablar o anteponer el discurso del fitness, ¿sí? Em, todos estos discursos individualistas, utilitarios, caen en ese problema que no nos paramos desde la postura de quien es realmente el corazón de la lucha, que en este caso son los animales no humanos. Entonces, eso por un lado. Otro libro que también me tocó fuertemente, em, que no es pues necesariamente un libro de un autor vegano o algo así, pero tiene en sí un mensaje muy claro, es el del miedo a la libertad de Eric Fromm. Eric Fromm dice que nosotros no sabemos ni lo que queremos, sino lo que se supone que deberíamos querer. Entonces ahí está el componente de un poco de cómo todas las estructuras, o sea, familia, sociedad, instituciones, han inferido tanto en nuestra conciencia em, que llegamos a un punto de no cuestionarlas. Entonces, siento que este libro es transversal a la idea de un buen activismo, cualquiera que sea, porque nos hace entender que hay otras estructuras que nos hacen pensar del lado del opresor. Y es interesante que, mira, esos momentos que en tu caso, te generaron o te motivaron a cuestionarlo todo, y que uno de esos cuestionamientos terminó derivando en, bueno, me voy a hacer vegana. No son libros de veganismo, son libros en general de cuestionar la vida, cuestionar el mundo, cuestionar las costumbres. Y eso me parece muy importante y muy interesante porque así como tú, y en este caso yo, que es el tema del podcast, cuestionamos nuestra relación con los animales, cuestionamos el impacto que nuestras decisiones de consumo estaban teniendo en ellos, pues en la medida que sigamos cuestionando, pues vamos a encontrar otros caminos de la vida más allá del veganismo que nos ayudan a formar ese criterio que tú dices, ese criterio propio y esa visión individual y finalmente esas luchas que cada cual elige luchar. Mencionaste algo, un término importante que es clave tenerlo en cuenta cuando queremos hacer activismo en veganismo y yo creo que en diferentes luchas y me gustaría que nos ayudaras aclarándolo. ¿Qué es el utilitarismo? Bien, el utilitarismo se va a pensar como una postura que viene a argumentar la kantiana, de algún modo, ¿cierto? Si la ética racional pensada desde Kant es una cuestión universal, desde el utilitarismo sería pensar en una idea que para todos resuma como un máximo de bienestar, ¿sí? Pero si nos damos cuenta desde el inicio de la humanidad hemos usado animales y no lo hemos cuestionado. Así que no solamente nos debemos parar desde allí como como un pensamiento económico quizás, como fue planteado en su momento, sino como una manera que nunca ha sido realmente cuestionada por nosotros. Entonces, si quisiéramos revisar el tema, sería irnos a la postura de Jeremy Bentham, em, pero
quisiera decirles que muchísimo antes de Bentham hemos estado asumiendo esta postura sin cuestionar absolutamente nada. Es decir, podríamos decir que el utilitarismo en el veganismo, en este caso, es utilizar el veganismo o comunicar el veganismo desde la postura del ser humano, de los beneficios que nos podría aportar en la salud o en el planeta, y no desde el lugar de los oprimidos que son los animales. En términos prácticos, podríamos decir eso. O a la O a economía, la economía, o a la ¿cierto? economía. Utilizar el veganismo como una estrategia para generar ingresos, por el solo hecho de generar un beneficio económico, sin pensar en los oprimidos que son los animales. Exacto, entonces yo vería el utilitarismo como el corazón del lavado de las luchas Ok, finalmente. ajá. Entonces, por eso es tan importante lo que mencionabas anteriormente, o sea, enfocar las luchas desde el oprimido. Y todas las luchas, no solo el veganismo, todas las luchas, Exacto. porque yo creo que un poco en este camino, yo siendo vegano y que he elegido esta lucha, cuando uno elige una lucha, como tú lo dices, lo conecta a uno con un propósito superior. Hace sentido muchas cosas en el día a día, en la vida. Todos deberíamos elegir una lucha. Cada persona debería elegir una lucha y tener claro ese concepto del utilitarismo. O bueno, no sé, estoy pensando. De pronto no todos deberían elegir luchas. Eso es algo, una elección muy personal, ¿no? Pero aquellas personas que deciden elegir una lucha deben tener claro el concepto del utilitarismo para honrarla. Vamos, quisiera hacerte esta pregunta porque me parece súper importante y muchas de las personas de nuestra audiencia no son veganas. Entonces quisiera aprovechar para preguntarte qué es el veganismo en su esencia más pura y filosófica. Bueno, el veganismo es, como veníamos hablando anteriormente, sobre todo ética, ¿sí? Un principio ético que contempla el no uso de, de los animales no humanos. Eh, y allí siento que es importante hablar que también todo buen activismo busca emanciparlo, busca liberarlo. ¿Y cómo se libera? En el momento en que lo concebimos como un sujeto y no como un objeto, ¿sí? O más bien, yo no diría eh, solo como un sujeto, sino como alguien, porque en teoría del derecho eh, nos van a decir algo. Y desde la etimología, curiosamente, que viene del latín subjectum, quiere decir estar debajo de algo. Entonces, desde allí lo reconocemos como alguien oprimido por algo más. Entonces, bueno, es una postura un poquito más grande que nos lleva a analizar otras estructuras de poder, cómo funcionan sobre él o sobre ella, ¿cierto? Eh, pero sí es importante no como concebirlos a los oprimidos como objetos, porque en ese momento empezamos a liberarlos de la instrumentalización del utilitarismo, ¿sí? Entonces en el momento en que alguien concibe a alguien como algo, lo usa, ¿sí? Y en el momento en que lo libera de esa categoría de objeto, lo libera. ¿M? Los animales son sujetos, son alguien, no son objetos. Y ya sabemos que el veganismo definitivamente no es una dieta, no es una forma de alimentación. Sin embargo, cuando converso con veganos, eh, ese momento en el cual ellos llegan al veganismo, muchas personas llegan al veganismo, incluso lo llamamos como una transición en el que muchas personas hablemos de la alimentación. Dame
este momento para hablar de alimentación. Eh, Antes son vegetarianos y luego entonces ya digamos que asumen una alimentación totalmente basada en plantas y conocen el veganismo y luego ya se identifican como veganos. Ya sabemos que el veganismo no es alimentación. Quiero preguntarte por tu experiencia personal. ¿Cómo fue ese momento en el que tú adoptaste el veganismo en tu vida? ¿Hubo algo como en tu alimentación en que asumiste una alimentación vegetariana y luego ya eh, excluiste, digamos, de tu alimentación y del resto de las horas de tu vida los animales? ¿O cómo fue ese momento? ¿Ya sé cuánto fue? Bueno, después de mi primer divorcio, lo hice, me fui a vivir sola, y se sintió muy liberador hacerlo y no pensé en ningún tipo de transición, la verdad pensé que estaba haciendo lo que era justo, em, y no solamente desde la alimentación, sino ya como un principio de todo lo demás. Y de ahí lo que vino fue una serie de cuestionamientos acerca de lo que sí estaba haciendo con respecto al mensaje era correcto o no. Ujú. Ok, súper. De manera que, pues, no es necesario hacer una transición de no vegano, digamos que incluyendo el vegetarianismo, porque es que no tiene nada que ver. Y en mi caso fue lo mismo. Y no es algo alimenticio, no es algo alimenticio, es algo que es de valores. Ahora, hemos hablado de el uso del lenguaje. Tú eres lingüista, eres escritora, eres licenciada en lenguas modernas. Em, el uso del lenguaje es importante, definitivamente, para darle a cada concepto su dignidad, para explicar un mensaje. ¿Qué palabras o qué frases consideras que siguen normalizando en nuestra cultura la explotación y el uso de los animales? Y en lugar de esas palabras, ¿cuáles deberíamos empezar a usar? Bien, yo creo que si tenemos en cuenta justamente lo que hablamos anteriormente, de que los animales son alguien, eh, deberíamos entender que alguien tendría que tener una plenitud como ser, ¿verdad? Em, y que a veces muchos veganos utilizamos, o en algún momento más bien, utilizamos, y lo digo en el pasado porque yo fui una y creo que tenemos todo el derecho de corregirnos, ¿no? Ya que no estamos terminados. Es un proceso, el veganismo Ujú. es un proceso de aprendizaje también, sí. Sí, o sea, sobre todo en cuanto a los conceptos, porque a veces no entendemos que cuando aludimos al abuso, estamos hablando de algo y no de alguien, ¿sí? Entonces, al decir que en vez de abuso, de maltrato, de a veces tortura, utilizamos el uso, estamos corrigiendo el término para eh, incentivar la emancipación de los animales. Hay un tema bien interesante que justamente en la creación de la sociedad vegana era muy importante y era sobre todo redefinir la relación entre los humanos y los animales no humanos. Al volver a construir esa relación, eh, estamos, estamos en realidad insistiendo en la idea de que hay que acabar con el antropocentrismo, ¿sí? Em,
Entonces deberíamos también cuestionar o preguntarnos mucho si los conceptos que nosotros tendemos a asociar con veganismo, eh, ¿en qué sintonía van? ¿Van en la del antropocentrismo o ponen en realidad en el centro al sujeto de la lucha que son los animales no humanos? Ejemplo, em, hay otras luchas, ¿no? Por las cuales que nos dicen, bueno, tienes que ser vegana por esto. O, por ejemplo, caemos mucho en el error de creer que el veganismo puede ser algo subjetivo, ¿cierto? Que es lo que se nos cante. Y no solamente es como el error de activistas dentro de esta lucha, em, sino dentro de otras también. Y no, yo creo que tener en cuenta las bases, la fundación, la historia, es realmente proteger no solamente a los oprimidos, sino protegerlos de algo que la posmodernidad ha normalizado mucho y es la cooptación de esos movimientos. Entonces, a veces queremos, queremos ser lo más empáticos posibles, adherir con todo y la verdad es que a veces es una visión un poco inmadura del asunto, en el sentido de que hay luchas que son similares en algunas cosas, pero son totalmente distintas en otras cosas, ¿sí? Hay ambientalistas que defienden el uso de animales en ciertos contextos, perdón. Em, hay, hay mujeres que se oponen a la idea de que los más oprimidos son los animales no humanos, ¿cierto? Entonces, yo creo que más allá em, de, de pensar en simplemente palabras, ¿cierto? Tendríamos que pasar por cuestionamientos, ¿sí? De cómo estaríamos cayendo en discursos que descentralizan a los animales eh, de su único movimiento histórico, ¿sí? Esto, ojo, no quiere decir que no te importe la justicia porque la misma Vegan Society dirá que es importante oponerse a todo tipo de injusticia, ¿cierto? Pero entender que cada lucha es absolutamente respetable, tiene una historia que debe ser protegida, ¿sí? De la cooptación humana. El veganismo no es subjetivo, el veganismo es una lucha que está clara en su significado filosófico y de principio ético, como tú lo dices. Y sí es muy cierto que me llama la atención, es una lucha que genera incomodidad, es una lucha que confronta a las otras personas y muchas veces esto que tú dices es importante porque hay que aprender a incomodar y yo creo que cuando uno elige esa lucha para defenderla, debemos estar muy claros en que a veces nos vamos a encontrar con esa incomodidad. Que lo quiero resaltar de lo que tú dices. Hace parte de lo que yo he reflexionado al hacer este podcast, al invitar a personas que admiro, porque esa ha sido la premisa de este podcast, conversar con personas que admiro y hablar de ese tema del veganismo que genera preguntas, que hay mitos y que incomoda. Pero es importante incomodarnos, es importante incomodar, es importante cuestionar. Hablaste ahorita de la Vegan Society, que seguramente tendremos oportunidad de hablar un poquito más de la sociedad vegana que nació en el Reino Unido más adelante. Y quiero hacer referencia a la definición fundacional del veganismo de Leslie Cross, que dice que el veganismo es la doctrina en la que el hombre debería vivir sin explotar a los animales. La doctrina en la que el hombre debería vivir sin explotar a los animales. ¿Por qué crees
que es tan importante rescatar esta definición y aferrarnos a ella hoy, casi que 80 años después? Claro, primero que todo habría que hablar que mucha gente asocia la palabra doctrina con un tabú, ¿verdad? La asocia a lo religioso. Y es algo muy peligroso porque desde su etimología, si orientamos la palabra desde allí, tiene la misma raíz de la palabra docente, ¿sí? Que es enseñar, que es educar. Entonces, finalmente, habría que entender la tarea de la enseñanza como un ejercicio también racional, ¿sí? Y necesario eh, para vivir en el mundo. Mm, Me parece que hay gente que, bueno, muchas veces partiendo de disonancias cognitivas, ¿no? Porque es lo que pasa, pues, cerebralmente cuando se te cae un poco la idea que llevaba sosteniendo durante mucho tiempo. Bueno, la gente te va a decir, es que tú vienes a adoctrinar y lo ve de una manera, Negativa. usándolo de una Sí. manera peyorativa de la palabra. Entonces, uno tendría que decirles, bueno, ¿usted justifica en el mundo la educación? Y la gente va a ponerse a pensar, ¿qué pasa en el momento en que yo me educo, ¿sí? En algo. ¿Estoy reproduciendo una doctrina religiosa o estoy realmente tratando de resolver un problema ante todo de emancipación mental? ¿Cierto? Que eso es lo que finalmente cuando aludimos al concepto de doctrina pretendemos hacer en las personas, ¿no? En los humanos y en los no humanos también. O sea, porque siento que nos estamos liberando juntos. Entonces, doctrina está relacionado con educar, con una enseñanza. ¿Cuál es esa definición de doctrina que nos quisieras regalar para que no la olvidemos nunca? Finalmente yo adhiero a la postura de Leslie John Cross, em, que dice que es la doctrina eh, de la no explotación de los animales. Pero hay otra cosa importante allí y es que a veces pensamos que la explotación es algo súper violento No siempre lo es. cuando realmente a veces eso es simplemente el mero uso, ¿sí? ¿Por qué tendría que hacer uso de, de un animal? Danos un ejemplo de una explotación que no sea violenta y que en nuestra cultura puede que no se vea como explotación, pero que sí lo es. Entonces, bueno, ahí también viene el problema con otras luchas, ¿no? Que te dirán, no, pero es que desde la ruralidad, entonces yo simplemente estoy haciéndole un bien a mi ovejita, ¿no? Al quitarle la lana o al quitarle a la gallina los huevos, ¿sí? O la miel a las O abejas. la miel a las abejas. Bueno, eh, ser vegano es oponerse a todo tipo de uso, porque en el momento en que usamos algo, o sea, entendemos que no es algo respetuoso. O el mismo hecho cuando viajamos y hay, digamos, hace un año justamente, viajé a Bolivia y andando por Bolivia turisteando, pues hay un montón de llamas y alpacas, pero si te quieres hacer una foto o si quieres hacerle una foto al animal, hay que pagarle a alguien. Eso también es una forma de explotación. Aunque no hay un sufrimiento animal visible,
porque muchas veces esos animales están en muy malas condiciones, pero hay una clara explotación económica de un animal. Ese también es un ejemplo. Claro, lo estás usando. Lo Sí. estás usando para generar un beneficio económico. Hablemos del principio ético y permíteme hacer una analogía. La justicia es un principio ético y las leyes derivan en un conjunto de prácticas. El veganismo es un principio ético, ya lo hemos hablado contigo en este episodio. ¿Cómo entendemos entonces, cómo le explicamos a la audiencia que el veganismo es un principio ético y cuáles serían ese conjunto de prácticas? Yo creo que hay dos puntos de vista importantes para abarcar el asunto, y quizás preguntas también al respecto. Em, la ética al concebirse de un modo racional, ¿no? De volver nuevamente al pensamiento, a cuestionarnos tantas cosas, entre ellas la pregunta por la conciencia de alteridad, ¿no? O del otro, que es suficiente para poder em, ser la fundación de cualquier activismo bien hecho. eh, nos da, nos da la capacidad de, de argumentarles a las demás personas, eh, que solamente partiendo de la ética yo puedo decidir hacer o no hacer algo, ¿cierto? Mientras que desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, vamos a defender la justicia, deberíamos volver al tema de quién, eh, cuál es el sujeto histórico de defensa de los derechos, los humanos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante pararnos desde la ética y no desde el derecho, ¿sí? Esa es mi gran como crítica a la teoría del derecho, a la filosofía del derecho también de ahora lo ponen desde los animales, ¿cierto? Pero la ética como principio es suficiente y nos debería servir también para, para analizar otras estructuras que prometen emancipar, porque no siempre lo hacen. No siempre lo hacen y ponen en el centro es la comodidad finalmente del humano. Vuelven a ese tema central em, de la historia del veganismo que debíamos estar cuestionando, que es la supremacía del ser humano. Ujú. ¿Y cuáles entonces serían o cuál sería ese conjunto de prácticas en los que deriva el, la ética del veganismo? Entonces, bueno, fundamentalmente desde la ética sería una sola cosa: Una sola cosa, sí, el principio. cuestiona, cuestiona, ¿sí? Ujú. Cuestionar. O sea, ¿esto realmente pone en el centro a los animales o no lo hace? ¿Sí? Entonces, de allí que tengamos cualquier cantidad de prácticas eh, que prometan ser responsables, por ejemplo, con los animales, pero que escondan el uso de los animales o la supremacía del ser humano allí, o la jerarquía, ¿no? Que existe entre seres humanos y animales. Ujú. Podríamos decir que dentro de ese conjunto de prácticas, pues está el alimentarnos con productos alimenticios que excluyan totalmente alimentos de origen animal. Eso es una práctica. Otra práctica es en la vestimenta elegir artículos y productos de vestir que excluyan en su totalidad materiales o procesos que estén explotando a los animales o que los hayan usado como cuero, lana, seda, plumas. Otra práctica es
rechazar, no asistir a eventos de entretenimiento con animales, no pagar por hacernos una foto con un animal cuando estamos en vacaciones, por ejemplo, eh, rechazar el uso de productos cosméticos o de cuidado personal que tengan materias primas de origen animal o que hayan sido investigados o testeados en animales. Es decir, el conjunto de prácticas es muy amplio porque abarca todas las áreas de la vida y desafortunadamente vivimos en un mundo que ha sido diseñado no vegano, explotando a los animales, como tú lo dices, por miles de años. Entonces, es muy importante tener claro ese principio ético y a partir de ahí mi comportamiento y mis prácticas en la cotidianidad, pues las alineo a ese principio, ¿verdad? Hay un tema súper importante que quisiera preguntarte, eres una de las personas que quisiera hacerle esta pregunta y es, ¿cuál es la filosofía de los derechos de los animales en su esencia? Bien, em, yo creo que tiene que ver un poco con la idea de que al concebir a, a los animales no humanos, eh, ya como personas, ¿no? O sea, finalmente la teoría del derecho desde de los animales va a eso, ¿no? O sea, equipara al, al humano con el animal en cuanto a la posibilidad de tener derechos, ¿sí? Em, una de las premisas de la Vegan Society em, fue justamente como reconcebir la relación entre seres humanos y animales. Y por ese lado me parece bien. Sin embargo, mi crítica pues resta en lo que anteriormente te decía, y es que la teoría del derecho eh, muchas veces em, cambia justamente esa idea y termina beneficiando es a los seres humanos y no a los animales no humanos. Em, entonces, desde la filosofía del derecho, yo pienso que bien, o sea, como objetivo estaría bien no, mm, no cambiar como esa horizontalidad entre, en cuanto concebimos a los seres humanos como merecedores de derechos, de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, me parece también importante resaltar otro tema y es sobre todo el de la responsabilidad que nosotros tenemos con el concepto de los agentes morales. Entonces, la filosofía del derecho de los animales habla de la agencia moral. ¿Qué son los agentes morales? Exacto, somos quienes tenemos la responsabilidad de cuidar de los pacientes morales, ¿sí? Es decir, que tenemos toda responsabilidad de respetarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los niños, estamos hablando de la madre tierra, estamos hablando de los animales. Ellos son pacientes morales. Ajá, tenemos toda la responsabilidad de respetarlos, ¿no? De respetar su existencia y de no vulnerarlos, ¿verdad? Entonces me parece que es un término bueno, sino que para mí, yo personalmente no me podría parar desde la teoría de los derechos animales, sino más de la ética pura. Otra de tus luchas son los derechos de las mujeres y de las niñas. ¿Qué encuentras en común entre la lucha por los animales, la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas? ¿Qué hay en común ahí en esa intersección? ¿Y encuentras eventualmente algún riesgo en
mezclar o juntar mucho ambas banderas? Bueno, para mí, y me parece que para cualquier otro activista, debería ser importante entender que más oprimido que cualquiera de nosotros van a ser los animales no humanos. Entonces, si me dijeras con qué eh, me quedo con la tranquilidad en mi conciencia de ser vegana. Em, Sin embargo, ¿cómo llega el feminismo a mi vida de algún modo? Y es a partir de lo que me atraviesa como mujer. Siento Lo que que hablabas de Rubicon, lo que de lo lo que me atraviesa a atraviesa, uno en la ¿sí? vida. Pero también con decoupage. Y me parece que es lo parecido entre una lucha y la otra, la búsqueda de la emancipación finalmente. Porque la fractura es eso, la ruptura es eso. Por eso hablo tanto de la fenomenología de la ruptura, tanto en Rubicon como en Decoupage. Em, y me parece que una vez somos eh, pacientes de derechos, ¿no? Pacientes morales, ¿no? Cuando somos niños, se nos, il- se nos inculcan muchas formas de perpetuar un poco la óptica del opresor, incluso si nosotros somos los oprimidos. También si somos Sí, oprimidos, claro, en otra entonces, lucha. exacto, entonces a Sí, partir de esa inconsciencia, em, pues vamos generando continuidad en nuestra vida sin dudar absolutamente nada. Y me parece que eh, el feminismo me va a ayudar a cuestionar y el veganismo me va a ayudar también a cuestionar, ¿sí? Entendiendo, por supuesto, que nosotras las mujeres oprimimos a los animales también y tenemos el gran deber de no hacerlo como cualquier otro ser humano, ¿cierto? Y eso me parece muy importante. Incluso a los niños se les inculca oprimir a los animales, ¿cierto? Y, y me parece que es una concepción un poco errada y nuevamente si vamos a ese libro del juicio de Eichmann en Jerusalén que toca el tema de la banalidad del mal. Entonces, eh, vemos que finalmente alguien que hace cosas absolutamente despiadadas no tiene que ser necesariamente un psicópata, sino puede ser cualquiera de nosotros que no se atreva a cuestionar sus acciones. wow. Eso es súper potente lo que acabas de decir. Hemos hablado de filosofía, hemos hablado de veganismo, de ética, de cuestionarnos, de feminismo. Y además de todo eso, eres campeona nacional de pole. ¿Qué es pole? Para quien no está familiarizado con el pole. Bueno, em, el pole lo podemos mirar de distintas ópticas, ¿no? Yo soy campeona nacional élite en categoría de pole art, sí. Ver las cosas a partir de la perspectiva artística em, me hace, me hace un poco liberarme a través de la subjetividad, ¿sí? A través de la creación. Me parece que es eh, para mí una manera de buscar un sustento espiritual, la creación, sea la creación a través de la escritura, sea la creación con la danza aérea, porque además de hacer pole, pues hago otras danzas aéreas. Entonces, siento que también tiene que ver con una búsqueda por la emancipación. Siento que ese es el gran motivo. Sin embargo, el Paul tiene ya, pues hablando un poco de su historia, tiene muchos orígenes, ¿sí?
Uno de ellos está la agricultura, ¿no? En Asia están los templos shaolines, están otras prácticas dentro de las artes marciales, está incluso los marinos que se subían a las velas a izar las velas. eh, y tiene incluso otro referente que data de antes de Cristo en la India, que es el Malakam, em, que es bueno, nació con hombres que básicamente hacían figuras del yoga en un madero. Entonces, me parece que es una práctica muy rica que se nutre y composta de muchos lugares. em, y que ya en el Circo del Sol se hizo algo muy lindo, que es además el primer circo Que no usa que animales. no usa Sí. animales. Pero lo que me gusta de allí, además de eso, es, es la búsqueda por algo superior. O sea, la danza aérea eh, para mí ha significado eso. Y estuviste en Chile representando a Colombia hace unos meses, En Argentina en Argentina. en el Mundial de Polo. Yo Sí. te vi en tus historias y de verdad que nuestra audiencia necesita verte en tu Instagram haciendo esas acrobacias porque es que es genial. Es genial. De verdad, a mí me encanta cuando compartes ese tipo de videos. Es genial. Me encanta. Te admiro en lo que haces. Me parece espectacular. Es un arte muy lindo. Vamos cerrando entonces la conversación. Para alguien que haya escuchado este episodio y estoy seguro de que este episodio genera preguntas y genera cuestionamientos. Afortunadamente, con todo lo que hemos hablado, yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando tiene muchas preguntas en su mente. ¿Por cuál idea, autor o libro tú les recomendarías empezar a seguirse cuestionando acerca del veganismo? Para que se sigan cuestionando. Em, yo pienso que en YouTube pueden encontrar fácilmente lecturas sobre Leslie Cross, ¿sí? El vicepresidente de la Vegan Society. Entre ellos hay uno eh, que se llama El surgimiento de la libertad, ¿sí? Y hay una frase muy potente que me gusta mucho que dice que el veganismo le debe su nacimiento al hecho de que en lo más profundo creemos en la libertad para vivir nuestras vidas a nuestro modo y de acuerdo a nuestra propia luz interior. Creer en ese derecho a ser libres significa inevitablemente que queremos que los demás también tengan esos derechos. Si fallamos en eso, negamos el principio mismo de la libertad. Entonces, eh, en el surgimiento de la libertad, eh, Leslie John Cross se plantea la libertad como un ejercicio en dos sentidos. Al liberar al otro me estoy liberando yo. Ujú. Y eso se siente siendo vegano. Eso se siente. Eso se siente literalmente. Esa conexión con la libertad. Pues me voy a pedir mi libro. No lo tengo en mi biblioteca de veganismo. Gracias por la recomendación. Y una pregunta de respuesta rápida. ¿Hay algún alimento, libro o momento cotidiano de tu vida que para ti represente alegría y satisfacción pura? Sí, bailar. Bailar, bailar, súper. Y para terminar en una sola frase, ¿cuál es la percepción más errónea del veganismo que quisieras corregir hoy para siempre en este podcast? ¿Qué es lo que se nos cante? No, no es. No es eh, subjetivo. sí, no es subjetivo. Es objetivo y como cualquier otra lucha tendría que respetarse con su historia y sujeto. ¿En dónde puede nuestra audiencia encontrarte en redes sociales y seguirte?
para seguir aprendiendo de veganismo, de feminismo, de filosofía y ver el arte que haces? Bien, estoy como Vegan Athletes Colombia para aprender un poco de veganismo. En las historias están todas estas referencias de libros que la gente puede revisar. Em, Como escritora estoy Alejandra Raya al Piso, Rodríguez Raya al Piso, Rodríguez Peña. em, pues está mi cuenta personal donde comparto pues lo que hago como bailarina aérea. ¿M? Aleja, yo te quiero agradecer. Lo decía en la introducción que la conversación iba a ser filosófica y profunda y definitivamente lo fue. Este podcast busca integrar expertos de distintas áreas para que nos ayuden a comprender a profundidad el veganismo y la filosofía y la ética es una piedra angular en este podcast. Así que me encantó conversar contigo, me encantó aprender, me has enseñado mucho la claridad de conceptos, la claridad en el uso del lenguaje, la ética es suficiente. Así que te agradezco por estos minutos y me encantó nuestra conversación. Gracias. Ajá, a ti, muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final en Y el Veganismo, que compartimos opiniones, experiencias y puntos de vista que tal vez te cuestionen. Si estás pensando en cambiar tu alimentación, hazlo con acompañamiento profesional. Y si este episodio te dejó pensando, síguenos y suscríbete al podcast. Nos vemos en el próximo episodio.